Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 8 minutos. Un gusto saludar con el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Washington. Un saludo a todos quienes nos escuchan y también nos están viendo este momento. Bueno, el presidente de la República, vamos de cajón al tema, hizo un anuncio el día de ayer en cadena nacional de radio y televisión, en el cual en la cual dijo que se ha logrado inmensas circunstancias económicas para el Ecuador con la renegociación de los bonos de la deuda externa. Se logrará fortalecer o sostener la dolarización con esta renegociación y que habrá recursos para el Estado con montos aproximados de 8.418 millones de dólares o algo más. ¿Es cierto esta apreciación del primer mandatario? ¿Vamos a consolidar la dolarización con lo que se plantea? No, para nada. Tenemos que entender primero desde una perspectiva política que luego de 2 años y pico de un manejo económico desastroso que nos ha llevado a una situación gravísima y que es evidente las malas acciones, la mala gestión que se viene realizando en cada momento, era importante hacer un anuncio ahora sí de algo supuestamente muy positivo para la economía, y se ha tomado esta negociación, esta renegociación de deuda como ese elemento muy positivo desde el discurso político, pero ya en los hechos vamos a ver que no necesariamente es así. Yo sé poner esto, ejemplificar con un chiste que se sabe hacer muchas veces, que es como que un señor ahí va y les dice a los amigos que ha hecho un negociazo porque ha vendido un chanchito en $1.000.000. Entonces todos ahí interesados, bueno, y cuenta cómo es ese negociazo, qué buen negociador que eres, que vendes el chanchito en $1.000.000. Dice, sí, claro, le cambié por 2 gallinas de 500,000. Entonces, es más o menos eso, ¿no? Entonces, ya si nosotros nos vamos a los hechos, primeramente, el tema de la dolarización no obedece a una cuestión de la deuda. Ciertamente el pago de deuda implica salida de divisas, pero más están saliendo las divisas por fuga de capitales y por otros medios, por importaciones en los meses y años anteriores excesivas que no han sido controladas. No hay ningún mecanismo que controle o que apunte a la sostenibilidad de la dolarización, y es un tema totalmente diferente el manejo de la deuda. Ahora, economista, las cifras que da el mandatario es que el Ecuador dejará de pagar 11.000 millones hasta el 2025 y cerca de 16.000 millones hasta el 2030. Cualquiera puede imaginarse que eso le conviene al país. Ya, claro, es que ahí se hacen unas sumas parciales, que lo que están es justamente agregando aquello que se reduce en términos de las necesidades de liquidez del país para el pago de la deuda. Entonces, hay que reconocer que este proceso de negociación, ojo, no está concluido. Recién conocemos la propuesta del Ecuador, porque aquí nos han presentado que ya es un hecho consumado, inclusive ahí como yo sé decir, los cachiporreros neoliberales, todos han salido en las redes sociales a aplaudir esta gestión ya realizada. No, lo que es una propuesta del Ecuador que tendrá que ser aceptada formalmente por los bonistas, por los tenedores de bonos. Ciertamente hay una base para pensar que puede ser aceptada, pero esto no se ha concretado y el plazo es hasta el 15 de agosto. Bueno, pero ¿qué es lo que está detrás de estas cifras que nos anuncian? Son sumas parciales que son acomodadas justamente para generar esa impresión de que es algo grandioso lo que se ha hecho. Pero como decía, hay que reconocer que en esta negociación sí se ha logrado bajar los pagos que se tienen que hacer periódicos por deuda externa, y se ha generado evidentemente un periodo de gracia, como les llaman, pero en realidad no es eso, sino que simplemente se canjean los bonos que ya tenían vencimientos en los próximos meses y años, para que estos vencimientos se posterguen todavía más en el tiempo. Entonces, claro, el Ecuador no va a tener que pagar capital durante mucho más tiempo, y sí se ha establecido un espacio en el cual no vamos a tener que pagar intereses. Pero esto es una negociación, esto es dando y dando, es decir,
el Ecuador consigue este beneficio en términos de que bajan sus cuotas periódicas, ¿ya? Pero se extiende 10 años el plazo de los bonos y los intereses, que también nos anuncian que ha sido un gran logro, que se baja la tasa promedio de interés del 9,2% al 5,3%. Sí, efectivamente se baja esa tasa, pero los intereses que se dejan de pagar pasan a conformar un nuevo bono y se capitalizan como una nueva deuda que el Ecuador va a tener que pagar. Es decir, al final va a tener que pagar esos intereses, pero en un instrumento que le sacan de estos bonos con los que se hace la negociación, justamente para que se vea que el interés que se paga es menor, pero ya el país está pagando lo mismo, ¿ya? Ahora, hay que entender también otro elemento. ¿Por qué es que efectivamente sí hay un alivio en términos de los pagos de intereses, ¿ya? Y también un alivio menor en términos del capital? Los inversionistas internacionales y en el manejo de estos instrumentos no están perdiendo nada. Lo que se está es cambiando, se está haciendo un cambio entre tiempo y dinero. Es decir, se paga un poco menos, pero se va a pagar por mucho más tiempo. Es decir, en términos financieros, lo que se hace es convertir la deuda con unas condiciones determinadas de plazos y tasas de interés a otra deuda con una composición diferente, pero en términos equivalentes. Y a esto hay que agregar algo. El Ecuador no solo es que está pagando, en este caso, los intereses por fuera con un segundo bono, sino que también los acreedores del país ya recibieron beneficios previos. No podemos concentrarnos solo en mirar los beneficios actuales, sino que esto es parte de un conjunto de operaciones que vienen desde meses atrás. Por ejemplo, el pago anticipado y al 100% de los bonos 2020. Son los mismos acreedores que parte de su portafolio eran los bonos 2020 y ellos se beneficiaron de un pago del 100% cuando esos bonos se estaban negociando con descuentos del 50 y del 60% en esos mismos días. Entonces, ahí ellos obtuvieron un beneficio de parte del Ecuador. Entonces, eso también entra en la mesa de negociaciones. Pues ya tienen eso que pueden ceder en este otro tramo. Con Goldman Sachs, el pago anticipado de la operación del oro, ¿ya? Cuando esa operación, por ejemplo, se pudo haber renovado. No teníamos que recuperar ese oro, se podía haber renovado. ¿Por qué? Porque Goldman Sachs es un importante tenedor de bonos del Ecuador. Entonces, ellos también nos aplican lo que se llama la cláusula de default cruzado, que ellos nos cobran la garantía si dejamos de pagar las otras deudas que tenemos con los bonos. ¿Por qué? Porque ellos también son tenedores de bonos, entonces lo que hacen es asegurar el conjunto de toda su inversión. Entonces, si ya les beneficiamos en esta otra parte, evidentemente ellos van a ceder algo en esta que corresponde a este análisis. Entonces, a la larga, en resumen, como digo, es una negociación, es dando y dando. Entonces, solo nos muestran los beneficios y acomodados algunos números, como hay un periodo de gracia, claro, dejamos de pagar en ese tiempo, pero después vamos a tener que pagar, pues. Pero eso es lo que les suman y dicen, el Ecuador va a tener que dejar de pagar. No, no está dejando de pagar, está postergando ese pago para después y eso va a tener que extenderse por 10 años más. Es decir, nosotros terminamos ahora con obligaciones hasta el año 2040, cuando estas estaban antes hasta el 2030. Correcto. Economista, ¿por qué el ministro Richard Martínez asegura que con la renegociación de esta deuda se busca lograr, entre otros temas, el perdón de $1.500 millones? ¿Por qué asegura eso? Bueno, a ver, en realidad también son esas sumas y restas que se hacen de estas nuevas condiciones financieras. Por ejemplo, si es que sumamos los flujos de pagos que tienen que hacerse ya con la reestructura versus el flujo de pagos que tenía que realizarse como estaba la deuda antes de la renegociación, ahí nomás ya hay una diferencia de un poco más de 900 millones, pero claro, eso es sumando los valores brutos, podríamos decir, de aquí hasta el año 2040 en el un caso y en el otro de aquí hasta el año 2030. Entonces, claro, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las condiciones financieras, las tasas de interés también difieren, pero en términos ya de lo que significa para los inversionistas es equivalente, ya calculando los valores actuales, los beneficios que tuvieron anteriormente a esta negociación por fuera en los bonos 2020, etcétera, etcétera.
Entonces, claro, el rato que uno hace estas restas y sumas, le va a dar una reducción que sí, hay algo de reducción, pero porque por el otro lado hubo también compensaciones. Entonces sí, nos viene a dar una cifra cercana a los 1.500 millones cuando se hace estos cálculos, pero repito, pero ya hubo un beneficio para los inversionistas que les permite en este momento renunciar a ese tramo pequeñito de capital en esta reestructuración. Quiere decir que con esta renegociación el gobierno va a tener mayor liquidez, va a recibir nuevos préstamos, porque lo que aseguró el mandatario es que se va a sostener con esta renegociación la dolarización. Y para que se sostenga la dolarización, todo el mundo sabemos que hay que tener liquidez. Ya, a ver, la dolarización en estos momentos, ya desde un tiempo atrás, se sostiene casi exclusivamente con los recursos que vienen de los créditos externos. Es decir, si nos falla el financiamiento de afuera, la dolarización va a estar en problemas. Cuando lo lógico debería ser que la dolarización se sostenga gracias a que el Ecuador exporta más de lo que importa. Pero eso no sucede y encima más hemos tenido una fuga de capitales enorme. 30.000 millones. Exactamente, que lo que deja como elemento de ingreso de divisas para que opere la liquidez dentro de la economía, desgraciadamente, es el endeudamiento externo, por un lado. Por otro lado, el momento en que se reestructura esta deuda, lo que sí generamos, eso es lo positivo, porque también hay que reconocer, es que ya no tenemos que pagar por intereses, ¿ya?, las cantidades que estaban establecidas anteriormente. Esto se posterga unos años y tampoco estamos forzados a pagar el capital de los bonos que iban a vencerse en 2024 y de ahí en adelante hasta 2030, sino que esto también se difiere 10 años más. Pues claro, vamos a tener que destinar menos recursos al pago de esta parte de la deuda externa, que es aproximadamente 1/3 de toda la deuda. Pero el Ecuador, si necesita nuevo financiamiento, que lo va a necesitar y mucho, si bien no se le cierran las puertas por este lado, pero siguen siendo un financiamiento muy caro, el nuevo financiamiento que podría adquirir por bonos soberanos. De momento estamos con un riesgo país de más de 2.000 puntos, a pesar de toda todos estos anuncios triunfalistas de que el riesgo país bajó 400 puntos. Yo solo pongo como ejemplo. Cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el riesgo país total del Ecuador fue de 430 puntos. Y acá se bajan 400 para estar en algo más de 2.000 puntos de riesgo país. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que acudimos a financiamiento con bonos soberanos, vamos a tener tasas todavía altísimas que van a estar por encima del 15 o quizás cercanas a un 20%. Es decir, no es alternativa en este momento más deuda en bonos soberanos. Nos quedan los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etcétera, que ellos nos entregan a cuentagotas y claro, en el marco de la pandemia vamos a tener acceso a un poco más de recursos, pero sigue restringido el acceso a recursos en función de las necesidades actuales del país y eso sí va a ser un problema en los meses y años siguientes. Ya, esta renegociación implica, usted acaba de decir, 1/3 de la deuda. ¿Qué pasa entonces con los otros 2/3? Porque Ecuador tenía previsto pagar en agosto casi cerca de 900 millones de dólares de deuda externa. ¿Va a pagar esa deuda? Contradiciendo todo lo que hace el mundo, es decir, no pagar la deuda. Ya, en teoría ya no, es decir, si es que es aceptada esta fórmula que plantea el Ecuador, entonces parte de este pago que se postergó, que debía hacerse en el mes de marzo, corresponde justamente a los intereses de estos bonos soberanos. Entonces, esto ya entraría dentro del paquete de la renegociación. Pero nos quedan todavía los otros 2/3 de la deuda y 1/3 de toda esa deuda es con los organismos multilaterales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, esos no perdonan. Obviamente es de unas condiciones financieras bastante más convenientes para el país, pero tenemos que pagarles. Y estamos a puertas de un reajuste del programa que se suscribió con el Fondo Monetario en el año 2019. Y ahora no sabemos qué otras condicionalidades adicionales nos querrán imponer para poder seguir entregándonos los recursos que digo que son muy necesarios en este momento y que por el lado de los bonos resultarían muy caros y tendríamos que ver otras fuentes. Y es ahí justamente donde aparecen las otras fuentes que fueron denostadas en años anteriores, que es la preventa de petróleo con empresas chinas, por ejemplo, el acceso a financiamiento directo de banca de ese país, que
que son alternativas que se están evaluando este mismo momento por la insuficiencia que representan los recursos que pueden ser canalizados desde los multilaterales. Eso quiere decir que el Ecuador, por un lado, renegocia ya con algún beneficio en términos de los requerimientos de liquidez, pero por el otro va a tener que seguir contratando deuda en condiciones que son complejas, pero no hay de otra. Aclaremos esta aseveración del ministro de Finanzas. Dice que para la aprobación de esta renegociación se necesita el 66% para formalizar este acuerdo, que sería hasta el 15 de agosto. Dijo que es optimista porque se logró un consenso con el mayor grupo, es decir, economista. Ya, a ver, ¿cómo funciona esto? Ya. En las reglas de las finanzas internacionales, para que se pueda, lo que se hace es un canje de bonos, es decir, los bonos que estaban emitidos, que estaban operando actualmente, se canjea por estos nuevos bonos con las nuevas condiciones en términos de tasas de interés y de plazos, y tienen que canjearse con los bonistas, con los tenedores actuales de bonos. Pero para que funcione la operación esta, tiene que ser aprobado por una mayoría de los tenedores de los bonos. Entonces, dependiendo de las condiciones financieras de cada bono, justamente se establece los umbrales para que opere la negociación o no, y ahí se establece ese porcentaje de aceptación que se tiene que obtener para cada tramo de los diferentes bonos. En este caso son 3 tramos diferentes de nuevos bonos versus a varias emisiones que se hicieron desde 2014. Entonces ahí tenemos desde el 50% hasta el 75% que se necesita, dependiendo de cada tramo, que sea aprobado en votación por los bonistas. Entonces, solo cuando se apruebe en esta votación se puede decir que se ha cerrado la negociación, porque ahí sí ya es de cumplimiento obligatorio para los bonistas o de aceptación obligatoria las condiciones establecidas en el término de esta negociación, como lo ha planteado el Ecuador. Pero eso no se ha realizado todavía y el plazo máximo es del 15 de agosto. Y ahora, ¿cuáles son los famosos bonistas? ¿Algún rato se podrá transparentar o conocer quiénes son los famosos bonistas de la deuda y que se favorecieron con el anterior pago anticipado? Por supuesto, de hecho, para que haga este anuncio el ministro es porque ellos conocen y han conversado con los bonistas, saben quiénes. Pero no dije quiénes son, economistas. Claro, por supuesto, sino que dentro de los manejos que se hace en términos de los bonos, ellos también están representados por entidades financieras que normalmente son las estructuradoras originales de las emisiones, que actúan como intermediarios, pero ahí están con nombre y apellido, porque los bonos tienen que inscribirse en las bolsas de valores. En la bolsa de valores de Luxemburgo están inscritos los tenedores con nombres y apellidos y montos, pues. Entonces eso evidentemente se conoce, y para poder solicitar su voto hay que dirigirse a donde cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la reflexión? ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Son personas que pueden tener capacidad de monitorear primeramente la economía del Ecuador para que sobre esa base poder operar con esos bonos en los mercados financieros internacionales, y mejor todavía, si es que pueden incidir en el manejo de la economía ecuatoriana en relación a cómo esa incidencia puede beneficiarles en términos de la negociación de los bonos. Yo voy a decir aquí categóricamente, el Banco Central se tenía ya identificada una posibilidad justamente en este sentido, en la que había salida de recursos desde la banca privada de este país hacia testaferros en el exterior, que eran los que adquirían esos bonos. Entonces, claro, son tenedores nacionales a través de la banca nacional, ¿ya?, que están enviando recursos por fuera a empresas offshore, a otros bancos de otros países, que actúan como agentes que adquieren los bonos de estos connacionales nuestros que tienen importantes recursos, y no sería quienes ya tienen recursos afuera. Si las tasas de interés en el exterior, en inversiones normales, son bajísimas, pues ¿dónde tiene la plata? Pues para que sea rentable tener afuera, cuando técnicamente es más rentable tenerle en una inversión aquí dentro del país, porque las tasas de interés aquí son más altas. ¿Dónde tiene la plata? Justamente especulando en los bonos del Ecuador, porque eso sí es tremendamente rentable para quienes tienen recursos en el exterior. Entonces no hay a dónde perderse en ese sentido. Una reflexión sobre lo que dijo el presidente Moreno. El Ecuador ha recuperado la confianza en los organismos internacionales.
al anunciar los resultados de esta reestructuración de la deuda. ¿Es así? Bueno, ¿con qué le mide la confianza? Con palmaditas en la espalda, tal vez, porque un indicador justamente de la confianza de los mercados internacionales, que también está asociado este indicador a cómo le miran a los países, los multilaterales, se llama el riesgo país. Pero bajó, economista. Entonces, el riesgo país, como indico, está en unos niveles nunca antes vistos en la historia del país, y más allá de lo de la pandemia. Antes del problema del coronavirus, ya estábamos cerca de los 2,000 puntos. Con la pandemia superamos los 6,000 y ahora otra vez estamos en los 2,000, cuando hasta el año 2017, principios del 18, los máximos estaban alrededor de 600, 700 puntos. Entonces, ¿dónde está la confianza? Entonces, aquí claramente con un indicador concreto que sirve para operaciones financieras en las que sí hay elementos de confianza, vemos que todos los años anteriores, desde 2007 hasta 2017, este indicador demostraba mucha mayor confianza, así que nos vamos al objetivo, que es lo que indica el riesgo país en estos últimos 2 años. Correcto. Gracias, economista, como siempre, por haber orientado a la audiencia de Pichincha Universal. Hasta la próxima. Washington, siempre es un gusto. Encantado. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.